Buen día para todos, continuando con el curso de Python desde cero, pues el día de hoy vamos a seguir con esto de programación orientada a objetos, ya que pues es un concepto pues bastante amplio, ¿no? Y pues hoy vamos a ver lo que es métodos estáticos y métodos de clase. Para ello pues vamos a abrir pues nuestro curso de Python, el reciente curso Python, y pues básicamente voy a crear afuera de mi carpeta método de clase. Métodos de clase .py. Y bueno, ¿qué es un método de clase? Básicamente pues vamos a mirarlo en internet, ¿no? A ver pues qué nos dice la documentación de los métodos de clase. Entonces, ¿qué es un método de clase en Python? Y acá pues básicamente pues tenemos acá un class method, que es un método de clase, es un método de instancia del objeto clase. En Python las clases son también objetos. Para indicar al intérprete que dicho método no va a pertenecer a las instancias de clase sino al objeto clase en sí, es necesario el decorador class method. Esto pues no nos dice mucho, así que vamos aquí a programador novato a ver pues qué nos dice esto de método de clase. Básicamente dice que los métodos de clase en Python comparten una característica con el método estático, el cual pues vamos a ver más tardecito. Y dice que dicha característica es que este método puede ser llamado sin crear una instancia de la clase. La diferencia recae en la capacidad de acceder a otros métodos y atributos de clase. Sin embargo, este tipo de métodos no tiene accesos a atributos de instancia. Me explico ahora ya acá desde el IDE. Si yo me creo una clase persona, ¿cierto? Y por ejemplo yo me voy a crear acá una variable de clase. Una variable de clase, pues la puede decir así, variable de clase. Perdón, acá sin espacios. Y pues esta variable solo va a pertenecer a esta clase. Y acá pues simplemente esta es una variable de clase. Es decir, esta clase esta variable no la voy a necesitar instanciar por el constructor, ni necesito que me la pasen por el mismo constructor, ¿cierto? Sino esta variable de clase la voy a necesitar única y exclusivamente para manipular cosas específicas de mi clase. Entonces yo acá me creo un def, me creo un constructor, pues acá por ejemplo yo le puedo pasar una variable de instancia, ¿no? Variable de instancia. Y pues acá yo le digo que me creo una variable protegida, variable de instancia, y esta variable de instancia va a ser igual a la variable de instancia que me llega a mí. Por ejemplo, yo acá puedo hacer un def get variable instancia, perdón, acá se define es con así, get variable instancia, y pues simplemente pues le paso acá el self y retorno self.variable de instancia, ¿sí? Esto pues está bien porque es una variable de instancia, pero si yo quiero hacer un get para variable de clase, para esta variable yo lo puedo hacer y está correcto, Python no me va a arrojar ningún tipo de error, pero no es la mejor práctica, ya que si vamos a definir una variable de clase no vamos a devolverla, no vamos a dársela a ningún programador de una clase externa a que la utilice, solamente la vamos a usar nosotros. Básicamente es como ser odiosos con la variable. Bueno, ya visto esto de variable de instancia, lo que vamos a hacer ahora es un método de clase. Básicamente, pues nosotros acá podemos definir un método normal, pasamos el self, ¿cierto? Y podemos decir, por ejemplo, que retorne, este es un método normal, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa si yo me creo una instancia de persona? Voy a acceder a ese método normal. Digo que persona va a ser una nueva persona, ¿cierto? Y le paso pues la variable de instancia que por ejemplo va a decir hola, esta es una variable de instancia, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hago yo para acceder al método pues normal? Pues por medio del objeto persona accedo al método normal, ¿cierto? Pero esto pues va a ser un print a ver qué me sale. Como es un método normal,
me va a devolver el resultado. Me está diciendo que este es un método normal, cosa que es correcto. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo voy a acceder a mi variable de instancia? Hasta vaina. Sí, damos un método normal. Ahora vamos a crear un método de clase, un método que no va a afectar las instancias. Es decir, la clase persona no va a poder acceder a ese método porque no va a afectar a ese objeto, sino va a afectar a la clase. Es un método de clase. Para ello, pues definimos, por ejemplo, def método clase, y acá pues no le vamos a pasar el self, porque el self hace referencia a la clase en sí, pero no tanto a la clase sino al objeto que referencia esa clase. Acá le vamos a pasar el atributo CLS de clase. Y vamos a por ejemplo, hacer un print, por ejemplo, del CLS punto variable de clase. Entonces, por medio de este CLS, como es una clase, pues yo le puedo pasar automáticamente que me muestre la variable de clase. Entonces, ahora qué pasa si, por ejemplo, yo hago persona punto método de clase, a ver qué nos sale, a ver si se ejecuta o no se ejecuta. Para ello, pues recordemos que acá necesitamos el decorador, que es el class method, que es un método de clase. Vamos a ejecutarlo a ver qué nos sale. Y pues efectivamente, pues nos permite Python realizar esto. Aunque pues no debería dejarnos. Pero recordemos que en Python todo se puede. Pero así no es como lo vamos a utilizar. La vamos a utilizar sin crear el objeto. Es decir, este objeto no lo vamos a crear acá, sino simplemente vamos a acceder a la... ¿Qué pasa si yo le digo persona, la clase persona punto método normal? Como es Python, hasta de pronto y me lo corre. Y veamos que casi ya me sale un error. Entonces voy a hacer acá un clear. Y le voy a decir aquí que método clase. A ver qué pasa. A ver si también nos arroja un error. Y veamos que no. Me dice esta es una variable de clase. ¿Pero por qué? Porque acá sí me lo permite y no me permite el método normal. Porque este método no va a afectar los objetos sino las clases. Entonces con solo llamar la clase sin crear ningún objeto accedemos al método. Si quisiéramos acceder al método normal no podemos porque este método normal no afecta a la clase, o sea no afecta el molde principal, sino va a afectar a los objetos. Recordemos que un objeto es una instancia de una clase. Es decir, al crear un objeto es como si nos estuviéramos creando una clase para cada objeto y modificando ese objeto como queramos. Pero si vamos a crear un objeto diferente, pues se resetea esa clase, por así decirlo, y pues se añade pues lo que ese otro objeto desea. Y pues en ningún momento voy a afectar mi clase persona, va a continuar exactamente igual. En cambio, con un método de clase, yo no voy a afectar el objeto va a seguir tal cual como es, pero lo que sí voy a afectar es la definición de mi clase. Es decir, este fichero sí va a ser afectado. Acá simplemente estamos haciendo una impresión por pantalla de la variable de clase. Pero acá podríamos hacer cualquier otro tipo de cosas, que no la vamos a hacer en este momento. Pero pues que nos quede claro que el método de clase es como si fuera un método estático, por así decirlo, para los que conocen Java de pronto, que solamente altera la clase. Listo, entonces ya vimos que es el método de clase. Ahora vamos a ver el método estático, que acá pues es un poco diferente. Así que vamos a mirarlo desde la documentación oficial. Y simplemente vamos a buscar método estático Python. A ver qué nos dice. Dice, el static method, esto acá básicamente es otro decorador. En Python es una función incorporada que se utiliza para devolver una variable estática para una función determinada. Este método ahora se considera una forma antigua de definir una variable estática en Python. Es decir, esto está un poco desactualizado. En este caso, pues dice que vamos a abrir acá esta a ver qué nos dice. Y nos dice básicamente que el método estático pertenece a una clase. Aún así no está vinculado a ella. Es decir, aunque pertenece a la clase, no se va a vincular a ningún objeto. Va a vincularse a la clase.
Por lo tanto, puede llamarse sin crear una instancia, exactamente igual a como lo hicimos con el método de clase. Dado que los métodos estáticos no están vinculados a un objeto, no conoce las propiedades de una clase, por lo que no puede acceder ni modificar las clases. Entonces, básicamente, el método estático es un método que pertenece a nuestra clase, pero que no puede acceder a nuestros atributos. Por ejemplo, acá en la clase cuadrado, en la clase figura geométrica, el método de clase no podría acceder al ancho ni en alto, porque no está vinculado a objetos. Y cuando yo creo un ancho y un alto, esto es para añadir objetos. Entonces, el método de clase, entonces acá pues le digo que arroba static method, y pues acá me creo mi método estático. Y acá pues como parámetro, ¿qué le va a pasar a mi método estático? Absolutamente nada. Acá no necesitamos pasarle el self, ya que no vamos a vincularlo a ningún objeto. Y acá pues simplemente voy a imprimir ahora la diferencia. Acá es que por ejemplo yo coloco la clase persona punto la variable de clase. A ver qué nos arroja acá. Si yo por ejemplo llamo a persona punto método de clase, perdón, método estático. A ver qué nos arroja. Y me está diciendo, pues esta primera impresión es el método de clase y la segunda impresión es del método estático. Es decir, por ahora nos están devolviendo lo mismo, pero actúan de manera diferente, aunque podríamos decir que es lo mismo, pero no es lo mismo porque actúan de manera diferente. Acá al método de clase implícitamente se le va a pasar la referencia en memoria de la clase persona, la cual pues vamos a acceder a esta clase y vamos a decirle que la variable de clase la vaya a imprimir. Pero esta clase no puede ser persona, puede ser cualquier otro tipo de clase, es más dinámico. En cambio acá en el método estático, como es estático de la clase, sí está ligada 100% a la clase. Y tenemos que acá utilizar sí o sí la clase persona, no podríamos utilizar la clase perro ni nada de ello. Sí o sí la clase persona. E imprimimos, mandamos llamar la variable de clase. Entonces, pues acá la diferencia pues es un poco abstracta. Entender estos conceptos de método de clase y método estático es un poco complejo, un poco abstracto, pero dado que este es un curso desde cero, pues me pareció conveniente mostrarlo. Y pues hasta acá tendríamos que ver todo por métodos de clase y método clase. Esto que era, bueno, que siento así, pues ya hemos visto más métodos. Entonces vamos a darle acá como cambiar nombre, método estático, ¿cierto? Anteriormente hemos visto métodos de clase, pero de una manera diferente. Estos sí o sí afectan el funcionamiento de los objetos. Así que les recomiendo leerse este apartado de métodos de clase y de métodos estáticos en algún libro o en algún foro, ya que de verdad es complejo. Así que pues voy a hacer el commit en GitHub de esto. Y acá simplemente le digo métodos estáticos. Y hago el commit a master y simplemente acá le voy a hacer el push a Origin para que se conecte con GitHub. Y no siendo más por este video, muchísimas gracias. Hasta luego.